Voy a retirar aquí el marcador de puntos. Quizá lo rellené mucho para este momento porque se me va a salir un poco, pero bueno. Si quieres vamos a sacarle un poquito para que no salga tanto ahorita cuando estemos tejiendo. Después le ponemos más. Entonces voy a ajustar voy a meter mi ganchillo aquí en el hilo que estiramos y ajusto. Ahora me preparo para tejer la siguiente vuelta. Pongo mi marcador de puntos. ¿Y qué dice mi patrón? Bueno, aquí vamos a tejer una vuelta solamente de puntos bajos alrededor. Es otra vuelta fácil. Así que vamos a hacerlo y cuando llegue al final nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Muy bien, ya yo terminé de dar esa última vuelta de un punto bajo todo alrededor y me preparo para tejer la próxima vuelta, que sería, me parece, la vuelta 31. Entonces, ¿qué dice mi patrón? Vamos a regresar a los aumentos. En este caso vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 2 puntos bajos en el mismo punto. Entonces vamos a repetir esa secuencia de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor de nuestro amigurumi. Cuando hayamos terminado, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Bueno, muy bien, ya yo terminé de tejer una vuelta de 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor. Y aquí debes tener unos 36 puntos. Verifica que sea así y vamos a tejer la siguiente vuelta que nos dice nuestro patrón. Así que debemos tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y un aumento en el siguiente punto. Es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto. Vas a repetir esta secuencia de 5 puntos bajos y un aumento todo alrededor. Cuando hayamos llegado al final, aquí, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces ya yo llegué al final de esta última vuelta. Y aquí debes tener un total de 42 puntos. Verifica que sea así. Y si todo está correcto, nos preparamos para tejer la próxima vuelta. ¿Qué dice mi patrón? Bueno, mi patrón me dice que debemos tejer ahora un punto bajo en todos los puntos. ¿Cuántas vueltas? Debemos repetir esta vuelta de un punto bajo todo alrededor durante 7 vueltas. Así que prepárate y empecemos a tejer, ya sabes, 7 vueltas de un punto bajo en cada punto. Cuando termine de tejer esas vueltas de un punto bajo en cada punto, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Bueno, como puedes observar, ya yo terminé de tejer las 7 vueltas de un punto bajo en cada punto y la cabeza de nuestro gato ya está empezando a tomar forma, está empezando a tener volumen. Ahora, ¿qué es lo que me dice mi patrón? ¿Cuál es la vuelta que tenemos que tejer ahora?
Esta sería la vuelta número 40. Entonces, ¿qué es lo que corresponde tejer? Comenzamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3. Ay, se me fue. 3. 3, 4 y 5. Y una disminución. Pero ojo, te quiero enseñar un tip, una pequeña ayuda que seguramente a mí me pasa que a veces me pierdo con las disminuciones. Entonces, ¿cómo hago yo para saber dónde voy a comenzar los puntos bajos? Las disminuciones, ya sabes, son 2 puntos. Normalmente es así. 2 puntos bajos, 2 puntos que se tejen juntos. Sean disminuciones invisibles para los amigurumis como las que hacemos ahorita o no. Entonces yo lo que hago, cuento 1, 2, 3 y pongo aquí mi dedo, como decir la uña, para marcar este punto. Y hago mi disminución, ya sabes, tomando la hebra frontal, es decir, la que está más cerca de nosotros. Y en el siguiente punto lo mismo, ¿no? Echo una lazada y saco un punto, echo otra lazada y termino mi disminución. Y aquí, en este punto que está aquí, es donde voy a comenzar mis puntos bajos. De esta manera no te pierdes si es que te cuesta reconocer la disminución invisible y sigues tejiendo como de costumbre. Es decir, 5 puntos bajos y una disminución. Cuando terminemos esta vuelta de 5 puntos bajos y una disminución, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces ya yo terminé de tejer la secuencia de 5 puntos bajos y una disminución y tengo aquí 36 puntos. Debes tener 36 puntos. Verifica que sea así y prepárate para tejer la siguiente vuelta. ¿Qué es lo que dice mi patrón? Bueno, aquí debemos tejer una secuencia de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y una disminución. Vas a repetir esta secuencia de 4 puntos bajos y una disminución todo alrededor. Cuando hayamos terminado de repetir esta vuelta de 4 puntos bajos y una disminución, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué es lo que tenemos que tejer a continuación. Muy bien, entonces aquí ya yo terminé de tejer la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución y debes tener un total de 30 puntos. Verifica que sea así y prepárate para tejer la siguiente vuelta. Retiro primero mi marcador de puntos. Lo pongo aquí, como siempre, en el primer punto. Ajusto mi hilo y mi ganchillo y empezamos. ¿Qué dice nuestro patrón? El patrón me indica que debemos tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Así que ya sabes, debes repetir esta secuencia de 3 puntos bajos y una disminución todo alrededor. Cuando hayas terminado de tejer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces aquí ya yo terminé de tejer la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución
y debes tener aquí un total de 24 puntos alrededor. Verifica que sea así y ahorita lo que vamos a hacer es, primero vamos a estirar este punto para que no se nos desaparezca y vamos a seguir rellenando porque como puedes observar la abertura de nuestro amigurumi se ha ido reduciendo y queremos que este quede bien gordito, bien rellenito, así que vamos a continuar rellenando, que el cuerpo quede bien lleno, que bien con bastante, ahora sí que hay que rellenarlo con firmeza. Y continúo rellenando con mi algodón sintético. Ya sabes, todo lo más que se pueda, pero no metas demasiado algodón de una sola vez. Ve haciéndolo por partes para que se te haga más sencillo. ¿Y qué es lo que dice mi patrón ahora? Bueno, mi patrón me indica que debemos tejer la secuencia de 2 puntos bajos, 1 y 2. Lo hice muy grande, no estoy satisfecha. 1 y ahora sí 2. Eso. Y una disminución. Entonces vamos a repetir esta secuencia de 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor. Cuando terminemos de tejer esa secuencia de 2 puntos bajos y una disminución, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, entonces aquí nosotros ya terminamos de tejer esa secuencia de 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor y debemos tener un total de 18 puntos. Verifica que sea así y prepárate para tejer la siguiente vuelta. Pongo mi marcador de puntos. Ya nuestro amigurumi tiene bastante forma, bastante volumen y tamaño. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que vamos a tejer? Bueno, nuestro patrón nos dice que debemos tejer una secuencia de un punto bajo, y una disminución. Un punto bajo y una disminución. Todo alrededor. Cuando hayas terminado de tejer esa secuencia de un punto bajo y una disminución, nos vamos a encontrar y te voy a decir qué vamos a hacer a continuación. Como puedes ver, ya cada vez más se me va haciendo más difícil tejer por el relleno, pero bueno, esto también debido a que tengo aquí la cámara, la luz y todo se me dificulta un poco, pero está bien. Ahora sí que vamos a continuar tejiendo y nos vemos al final cuando haya terminado de tejer la secuencia de un punto bajo y una disminución. Bueno, aquí ya yo terminé de tejer mi secuencia de un punto bajo y una disminución y como puedes observar, la abertura está pequeñísima. Entonces, si te hace falta, por casualidad, si te hace falta de rellenar un poco más, ya esta es la última oportunidad que tienes para rellenar la cabeza del gato, de nuestro gato amigurumi, si es que lo necesita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer nuestra última vuelta. Ya verificaste que tienes 12 puntos
y me preparo para tejer la última vuelta. Y me preparo para tejer la última vuelta. Y ya sabes, ¿qué es lo que indica mi patrón? Bueno, es muy sencillo. En esta ocasión tenemos que tejer una vuelta de disminuciones. 6 disminuciones en total. Así que vamos a irlo haciendo. Muy bien, entonces aquí, como puedes observar, ya yo terminé de tejer esa vuelta de disminuciones y ya la abertura es mínima. Entonces aquí lo que voy a hacer es estirar este punto unos 15-20 centímetros, porque vamos a cortar y a cerrar la abertura de la cabeza del gato. Quito la hebra que viene del ovillo y aquí está. Mira. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Aparto esto por acá, agarro mi aguja lanera y la voy a enhebrar con esta hebra. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, es muy simple. Con la aguja voy a ir pasando por dentro de cada uno de los puntos que están ahí. Espero que lo puedas ver bien. Ay, déjame ver si puedo ajustar aquí mejor la luz. Ajá, por dentro, por este lado, desde afuera hacia adentro, como pescando la primera hebra la hebra frontal de cada punto, ¿no? Voy a pasar por ahí la aguja lanera, sin alar muy fuerte, solamente pasándola con suavidad por cada uno de los puntos que tejimos. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a alar el hilo y esta aguja la voy a pasar por el centro de esa reunión de puntos. Voy a alar un poco más si es posible. La paso por el centro de esos puntos y la voy a sacar quizás por acá, por la parte de atrás de la cabeza, por cualquier punto, y voy a cerrar y así queda cerrado por arriba la cabeza del gato. Aquí lo que voy a hacer es que voy a pasar esto por aquí por un lado, voy a hacer un nudito. Ay. Voy a hacer un nudito, todavía se puede. Así. Y ahora que tengo ese nudito ahí, la voy a pasar por este punto de acá y voy a sacarlo por cualquier otro lado. Y ahí desapareció el nudito. ¿Lo ves? No se nota absolutamente nada. Entonces lo que hago es que halo un poquito esto, corto el hilo y ya está listo mi amigurumi, la cabeza del gato. Esta me quedó un poquito levantada, pero bueno, le damos forma aquí al gatito. Quizá lo tuve que haber tensado un poco más, pero bueno, así está. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? El próximo paso quizás es de los más simples, porque lo que nos toca es coser las orejas, la colita que se la vamos a coser aquí atrás
y bordarle o ponerle los ojitos, los ojos que tengamos. Yo los ojos normalmente de los amigurumis o se los bordo o se los tejo un pequeño disco y después se los coso. Un pequeño disco que lo tejo con un hilo negro perlé, te voy a mostrar, de este tipo. Los tejo con este hilo y se hace un disco muy pequeñito, como de 2 o 3 milímetros. Simplemente hago un anillo mágico y tejo 6 puntos bajos dentro del anillo, lo cierro y listo. Y lo coso aquí. Entonces, ¿dónde te aconsejo yo que tú cosas, que tú le pongas los ojos de seguridad? Bueno, los ojos de seguridad tienes que hacerlo mientras tu amigurumi sigue abierto. Esto es entre la fila 9 y 10, que sería más o menos por acá. Te voy a mostrar por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esta fila, más o menos. Esto es al gusto tuyo. La verdad es que yo te digo, yo los coso y por eso es que no se los pongo tan antes de cerrar ¿cómo se llama? De cerrar aquí la abertura, la coronilla del muñeco. Entonces, si tú tienes ojos de seguridad, tienes que poner los ojos, ya te voy a decir en cuál vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más o menos en la vuelta número 38. Cuando recuerdas que lo empezamos a coser desde acá hasta acá, en la vuelta número 38 más o menos es donde debes poner los ojos de seguridad con unos 5 puntos de distancia entre uno y otro. Los pones al frente por acá. Entonces yo lo que voy a hacer primero, antes de eso, es coser las orejas de mi gatito. Las orejas las cosimos, perdón, las tejimos al principio, si recuerdas, y debes tener dos. Entonces, permíteme un momento. Muy bien, entonces, ¿en dónde voy a poner las orejas de mi gato? En principio, esto va a quedar en la cuarta vuelta desde arriba hacia abajo. Esta es la 1, la 2, la 3 y la 4. Ajá. Más o menos por aquí. A la altura de los brazos aproximadamente. Por aquí. Solamente tienes que fijarte que esté más o menos al centro de los brazos y que estén derechitas. Puedes usar unos alfileres para ponerlas y que no te equivoques cuando las vayas a coser. Déjame agarrar otro. Así. Después le vamos a dar forma. Está más o menos al centro de los brazos, al centro de la cabeza, entre la vuelta, en la cuarta vuelta aproximadamente, ¿no? Entonces, quizás como lo veo, yo creo que mejor está un poco más arriba. Mejor lo voy a poner un poco más arriba, por acá. En la tercera vuelta. Tan solo tienes que asegurarte de que quede a la altura de los brazos, más o menos en el centro. Así. Así se ve mejor. Entonces le voy a poner este otro alfiler. Y voy entonces a empezar a coser la oreja de mi amigurumi. Voy a enhebrar la aguja lanera.
Perdona porque tengo el temblor de mis manos ahorita está como que alborotado. Entonces, discúlpame. Esto no lo puedo evitar en realidad. Ok, entonces, una vez que enhebré mi aguja lanera, voy a empezar a coser. Ay, que aquí tiene un corte el hilo. Tiene un nudito. Bueno, voy a tener que cortarlo para poder coser porque con ese nudo no lo voy a poder coser. No me había dado cuenta, fíjate. No me había dado cuenta. Entonces vuelvo otra vez a enhebrar mi aguja lanera. Así. Está un poco enroscado el hilo. Y voy a empezar a coser las orejas. Déjame aumentar aquí. Del amigurumi. Simplemente agarro mi aguja y voy metiendo punto por punto en la cabeza y otros en la oreja. Y así sucesivamente. Cuando haya terminado de coser las orejas de mi gato, voy a coser la otra oreja más o menos a la misma altura, pero del lado contrario. Y te voy a mostrar cómo quedan. Bueno, y como puedes ver, aquí ya yo terminé de coser las dos orejas en el sitio donde te había dicho, ¿no? Entonces, a ver, permíteme un momento aquí. Ajá. Entonces ya terminé de coser las orejas en el lugar donde te dije. Ahora lo que toca es coser la colita de nuestro gato, más o menos por aquí. Por aquí, donde está el salto del color, puede ser hacia arriba. Como ves, le cubre casi hasta el cuello del supuesto suéter que tiene. Entonces con unos alfileres voy a aprovechar y voy a poner a fijar la colita del gato ahí. De esta manera. Y voy a coserla. Para eso igualmente agarro la hebra de hilo que quedó de tejer la colita y con eso enhebro la aguja lanera y la voy a coser en ese lugar. Simplemente voy dando puntadas desde el cuerpo, pasando por los puntos de la colita, así con paciencia. Porque al menos a mí me gusta así, para que no se vea la cola así tiesa, pues.
Ok, entonces, ¿qué es lo que yo hago para que esa colita quede así hacia arribita? Simplemente le doy una puntada más o menos a esta altura pegada al cuerpo. Para eso solamente lo que hago es paso la aguja por la parte interna de la colita y la saco más o menos por donde yo considero que debe ser esa puntada para que quede fija el cuerpo. Bueno, con más pegadita, ¿no? Entonces a esta altura yo calculo por dónde va a quedar en el cuerpo y ahí le voy a hacer unas puntadas. Así. Nada del otro mundo. Algo súper sencillo. Y si quieres le das aquí un nudito para que quede bien fija. Si quieres le das otra más arriba. A mí me gusta que quede más pegadita así. Así que hago lo mismo, pero solamente lo voy a pasar quizás como una o dos, una vuelta nada más, o dos. Aquí, más arribita. Y aquí le doy otra puntada. La paso así por la colita. Y aquí le voy a hacer un nudito. Para que quede fija. Uy, casi se sale de acá. Y ahora sí, solamente meto esto hacia adentro. Lo saco por cualquier lado. Y aquí le hago como hicimos en la cabeza. Solamente hago un nudito. Y lo paso por acá para que desaparezca. Lo saco por acá. Y ahí desapareció. Y ya quedó cosida la cola de nuestro gato. Aquí solamente tenso un poco el hilo y corto. Y así quedó la colita de nuestro gatito. Así. Ahora solo falta bordarle la carita. Bueno, entonces, como puedes ver, ya yo terminé de coserle las orejas al gato y ahora lo que voy a hacer es pegarle los ojitos. Yo se los tejí, aunque no lo creas, esta que tú ves aquí son 6 puntos bajos dentro de un anillo mágico hechos con hilo perlé. Entonces, los ojos van, como te había dicho, más o menos entre la 9ª y la 10ª vuelta, es decir, en esta que está aquí. Yo creo que vamos a hacer la prueba con unos alfileres por donde irían los ojos. Más o menos así. Están al frente.
Ok, entonces más o menos ahí se ven al frente los, los ojos del amigurumi, ¿no? Más o menos ahí irían. Déjame ver. Tienen 1, 2, 3, 4, 5. Sí, yo creo que ahí están bien. No, están un poco hacia los lados. Déjame correrlos un poco más. Ahí sí se ven al frente, pero quizás están un poco más arriba. Voy a ponerlos por acá. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Ahí están bien, ahí se ven mejor. Entonces, ahí yo voy a pegar los ojitos. Y los voy a pegar porque la verdad, como no los tejí perfectamente, aquí están, no me quedaron muy bien, entonces los voy a pegar. Para eso simplemente voy a usar un poco de pegamento transparente. Entonces voy a agarrar los ojitos con una pinza aquí y le voy a poner un poco de pegamento. Voy a apartar aquí esto. Y esto se supone que hay que esperar un minuto para que se seque un poco el pegamento y quede bien. Déjame ver. Entonces voy a agarrar y voy a pegar el primero. A ver, 2, 3, 5, entonces queda aquí. Ahí lo voy a pegar. Hay que hacer presión para que pegue bien. Y bueno, ahí quedó el ojito del gato. Voy a pegar el otro de la misma manera. Lo agarro con una pinza. Le pongo el pegamento. Y hay que dejarlo secar un poco. Bueno, supuestamente es 1 minuto lo que hay que dejarlo secar. Entonces, ahí yo voy a poner el otro ojito. Y hago presión para que se pegue bien. ¿Ves? Quedaron derechos. Voy a cerrar esto aquí para que no se seque. Bueno, ok. Aquí ya, como puedes ver, ya le pegué los ojitos y quedaron bastante fijos. Me sorprendió cómo se pegó eso de rápido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a proceder ahora a bordar la nariz del gato con este tipo de
hilo para bordar. Este es de color como un rosita, rosa viejo claro. La verdad es el que tenía disponible. Me hubiera gustado quizás otro tono, pero está bien ese. Entonces, ¿dónde se lo voy a bordar? Si aquí es donde está la línea del, ¿cómo se llama? De los ojos, yo voy a empezar a bordar la nariz a esa misma altura, pero en la vuelta de abajo. Entonces paso así mi aguja. Esta vez estoy usando una aguja con punta porque es más fácil para mí. Y voy a empezar a hacer como una especie de triangulito. No puede ser demasiado grande ni nada, solamente como del tamaño de un puntito. Ay. Mejor la meto por acá para tener un margen de... No de error, sino para poder trabajar mejor. Entonces, como así. Y voy a empezar a bordar la nariz. Bueno, aquí ya terminé de bordar la nariz del gatito y lo único que voy a hacer es bordar su boquita, y para eso solamente hago una línea vertical con hilo negro, perlé para bordar, así, una simple línea negra. Voy a tratar de hacerle dos. Bordar el amigurumi es un poco complicado. Ok. Queda un pelín torcidito. Aquí la meto hacia atrás, una sola hebrita. La saco por detrás. Y listo. Voy a tensar un poco el hilo. Y aquí está la boquita de mi gatito. Lo único que me falta hacerle es bordarle un poco de rubor aquí con este pequeño, con este pedacito de estambre rosita que tenía por ahí. Esto no es necesario, obviamente que esto forma parte de la decoración de tu amigurumi y eso lo puedes hacer completamente a tu gusto. Para eso entonces yo lo que hago, bueno, primero voy a meterlo por acá para sacar por acá que tenga un mayor margen de
trabajo y solamente le voy a dar una puntadita así horizontal y voy a hacer lo mismo de este lado. Bueno, y ahora ya que terminamos de bordarle el rubor a nuestro gato, eso es totalmente opcional. Lo que queda es ponerle la bufandita y eso yo solamente lo que hago es como hacerle un nudito de esta forma alrededor de su cuello para que la bufandita le ajuste bien. Y le ponemos por aquí así su bufanda y queda así. ¿Verdad que se ve bonito? Así quedó por detrás, así se ve su colita. A mí me gusta mucho de verdad cómo se ve y como le cosimos la colita donde está el salto de color, pues está genial. Y con la bufanda es el toque que le faltaba. Así que espero que te haya gustado mucho. Por favor, si es así, regálame un gran like y compártelo con tus amigos, compártelo con alguna tejedora, algún tejedor que quiera hacer su propio gato Morris. Así que muchas gracias por haber visto este video. Espero que lo hayas disfrutado y ya sabes, suscríbete, activa la campanita y para que no te pierdas de ni uno solo de los nuevos videos que vienen a continuación. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.